La humildad como concepto lo podemos decir que es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades que cada uno tiene, limitaciones de uno mismo, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos de humildad, hacer sus errores, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a muchas personas, porque a veces sabemos que estamos cometiendo algún error, pero a veces nos cuesta aceptarlo nosotros mismos y si no lo aceptamos, si no somos humildes para aceptarlo, seguramente no lo vamos a poder corregir, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de la humildad y quiero que de inicio vayamos de una vez a Éxodo 3, del 1 al 11, vamos a ver. Tiene como título Dios llama a Moisés. El 3 dice, Así es. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate porque el lugar donde estás es santo. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara pues tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que yo te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Amén. Y ahora les voy a leer uno que está en Éxodo 4:10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque si se dan cuenta aquí lo que quiero enseñar es un punto, que Moisés está reconociendo su limitación, ¿verdad? Pero eso no lo detuvo, aunque él sabía que era tardo para hablar y aunque él decía, ¿quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para hacer esa gran faena, verdad? Él lo reconoció y reconocía su limitación. Él fue humilde en el momento que fue llamado a servirle a Dios, pero eso no lo detuvo. Más adelante conocemos todo lo que hizo Moisés. Moisés, después de estar apacentando las ovejas del suegro en una montaña, es llamado y decide ir a Egipto para liberar a todo el pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud. Y sabemos todo lo que pasó allá, ¿verdad? Que Moisés con su vara que le dio, la vara que él cargaba era la que le daba el poder, pero no era la vara en sí, sino era porque detrás de esa vara había el poder que Dios le había dado. Pero la humildad de Moisés fue la que lo hizo llegar de regreso a Egipto, después de que había salido huyendo. Llegó y él tuvo el respaldo de Dios. Y hubo plaga tras plagas, fueron 10 plagas las que al fin lograron convencer al faraón para que dejara libre a su pueblo. Pero ¿qué hubiera pasado si Moisés dice, bueno, esa es mi limitación, yo no lo puedo hacer, a lo mejor yo no voy, ¿verdad? Y eso nos puede pasar a veces. Porque nosotros estamos en el día a día, en nuestras actividades, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que nos desarrollemos, en la colonia, en la familia, ¿verdad? Y a veces nos toca hacer algo que nosotros creemos que no tenemos la capacidad tal vez de hacerla. Pero si ponemos nuestro deseo, nuestro sueño en las manos de Dios, estoy seguro que les va a dar esa capacidad. Pero más que eso, si tienes la humildad de reconocer tu limitación, yo soy seguro que el Señor
te va a dar la posibilidad de que puedas esforzarte, ser valiente y alcanzar el sueño que tanto tienes, el sueño que tú quieres alcanzar. Y así le pasó a Moisés. Moisés era tartamudo, como dicen, y él dijo, ¿cómo voy a llegar yo con el faraón? ¿Cómo le voy a decir al faraón que deje libre al pueblo? Pero él tenía el respaldo de Dios. Y así es con todos nosotros. Donde quiera que nos encontremos, el respaldo de Dios está con nosotros. Donde quiera que estemos nosotros, que somos hijos de Dios, Dios va a estar respaldando cada paso que demos, cada acto que hagamos, cada acción que tengamos que hacer. Principalmente cuando estamos en el camino de Dios. Si estamos actuando en la obra del Señor, el Señor te va a respaldar. No importa la limitación que en este momento tú puedas sentir. Probablemente tú no tengas la limitación de ser, de como decía ahí, tardo en hablar o torpe de lengua, ¿verdad? Puede ser cualquier otra cosa la situación que ahora nos agobia. Puede ser la situación económica, puede ser que la escolaridad, que no hemos estudiado lo suficiente, que no tenemos ese conocimiento. Pero cuando llega la oportunidad, si somos humildes y reconocemos, lo primero que tenemos que hacer es actuar. Yo reconozco que tengo alguna limitación, por supuesto que la tengo, pero cada vez que tengo una limitación, para mí eso se convierte en un reto. Yo quiero que esa humildad que debemos tener para reconocer nuestros defectos, para reconocer nuestros errores, nos sirva para que podamos nosotros ponerlo en práctica lo que hoy estamos viendo y saber que en el nombre de Jesús todo va a salir bien. Pero no se trata de que, bueno, yo soy humilde y tengo errores y los reconozco, pues me quedo de brazos cruzados. No se trata de eso, ¿verdad? Bueno, yo soy humilde, reconozco mi error, pero voy a actuar y voy a hacer las cosas como a Dios le gustan, bien hechas, correctas y con excelencia. Si no, el resultado de Moisés no hubiera podido no hubiera sido ese. Imagínense que Moisés hubiera llegado ahí, que medio creyendo las cosas, él jamás hubiera podido convencer al faraón de que dejara libre a su pueblo, ¿eh? Pero como él tenía el respaldo de Dios, pero no solo lo tenía, lo importante es que cada uno de nosotros en nuestro corazón creamos que realmente tenemos el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. Entonces vamos a ser humildes para aceptar nuestras limitaciones, para aceptar nuestros errores, pero a eso no lo vamos a dejar ahí, lo vamos a poner en práctica, lo vamos a poner en acción para poder alcanzar lo que estamos buscando. Que no nos limite, que no nos limite algún defecto o algún error que tengamos. Eso no puede ser una limitante para que tú puedas alcanzar tus objetivos, tus metas, tus sueños, tus anhelos. Porque en el nombre de Dios, Él va a respaldar todo lo que hagas. Y Él te va a dar las capacidades, te va a dar la inteligencia, la sabiduría para poder alcanzar todo lo que tú quieres, para poder alcanzar todo lo que el Señor tiene para tu vida, para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para tu vida. Había una promesa para el pueblo de Israel. Iba a haber un libertador que iba a llegar a sacarlos de esa esclavitud. Y pasaron muchos años, 400 años. ¿Cuántas generaciones pasan en 400 años? Pero finalmente llegó la promesa. Y fue cuando llegó Moisés, que a pesar de su limitación, pero con humildad, él tomó el reto y fue y lo hizo, ¿verdad? Entonces, hoy quiero que ustedes tomen también ese reto cuando sientan que algo no es para ustedes, cuando sientan que eso no es mío, eso no es para mí, porque yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo no tengo la capacidad, ¿verdad? Yo tengo las limitantes, no tengo la plata, ya no haya eso, no tengo, ¿verdad? Sino que ese no tengo se convierta en un reto. Ese no tengo se convierta en algo que te impulse para que puedas alcanzar lo que tú quieres, para poder alcanzar lo que tú deseas. O mejor dicho, para alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios seguramente tiene grandes cosas para ti, pero que no sea una limitante lo que tú pienses de hasta dónde llega tu limitación, ¿verdad? Que no sea eso. Porque recordemos de que nosotros tenemos una porción de fe que es distinta, pero a todos nos ha dado Dios fe, ¿verdad? La fe se convierte en ese sexto sentido que te va a ayudar a alcanzar todo lo que tú deseas. Por supuesto, cuando aceptas el reto, pones en acción tu fe, pones en acción todo lo que tú ya sabes para poder alcanzar lo que tú deseas. Que no haya un tú no puedes,
que no escuches esas voces del enemigo que te dicen que tú no puedes lograrlo, que tú no puedes hacerlo. Lo importante es que tú lo reconozcas, pero que aceptes el reto, pongas las manos en acción y puedas encontrar realmente alcanzar lo que tú realmente deseas. Amén. Ahora, quiero que vayamos ahora a Lucas 15, del 11 al 32. Tal vez ya ustedes ya han escuchado la parábola del hijo pródigo, pero ahora la vamos a enfocar desde otro punto de vista. Vamos a ver aquí la parte humilde de las personas que intervienen en esta parábola para que podamos reconocer nosotros y ver que cuando la humildad, esa limitación, tú la pones en práctica, cuando tú crees a través de tu fe también, vamos a ver los cambios que pueden suceder en tu vida. Tiene como título Parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias. Amén. Esta parábola la hemos utilizado para muchas prédicas porque miramos muchas actitudes, ¿no? Miramos primero el arrepentimiento genuino del hijo pródigo. La hemos utilizado también en momentos para ver el perdón del padre y la felicidad del padre cuando el hijo regresa. Lo hemos utilizado cuando vemos cierta envidia de parte del hijo mayor, ¿verdad? Que él le da como envidia de ver que aquel que derrochó todo, cuando regresa el papá se pone feliz, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el punto de la humildad en esta parábola. La humildad la vamos a ver precisamente en el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, cuando aún no estábamos en ese momento, él decide y le pide a su papá la herencia, él pide la herencia para írsela a disfrutar, para írsela a vivir.
¿verdad? Y se va y lo termina todo, despilfarra todo lo que tenía en mujeres, en bebidas y todo lo que podamos encontrar ahora en el mundo, ¿verdad? Y eso me viene a la mente un momento cuando en el libro de Daniel, Daniel es invitado a la mesa del rey. Y él dice que él no va a ser contaminado con todo ese banquete de la mesa del rey, ¿verdad? Es precisamente que esa contaminación que puede llegar a tu vida, como pasó con el hijo pródigo, ¿verdad? En este momento, en estas épocas, puede llegar a tu vida esa contaminación a través de licor, drogas, prostitutas, qué sé yo, cualquier otra cosa, ¿verdad? Tantas cosas que pueden contaminar tu vida, tu alma, y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Pero cuando él ya se encontraba en lo más profundo, ¿verdad? Cuando estaba ya él en la más tirado prácticamente, donde estaban los cerdos, que él hasta quería comer la comida de los cerdos porque ya no tenía más, ¿verdad? Pero en ese momento, la humildad llega a su vida. Y él reconoce que en la casa de su padre, los jornaleros, los obreros, los que trabajan para él, comen mejor de lo que estaba comiendo él ahí con los cerdos. Y al reconocer él su limitación, en este caso, tal vez no fue limitación lo que él reconoció su error, el error de haber agarrado esa plata, de haberse ido, de haberla utilizado de esa forma, pero todavía hubo tiempo, a pesar que se había terminado todo, no sabemos cuánto tiempo estuvo él alejado de su padre, no sabemos cuánto tiempo él estuvo en ese lugar, ¿verdad? Pero fue el tiempo suficiente para terminarse lo que tenía y fue el tiempo suficiente para saber que en la casa de su padre le esperaba algo bueno. Sabía él que si se humillaba y pedía perdón al padre, él iba a ser recompensado de alguna manera. Mínimo, él decía, por lo menos allá puedo comer como obreros, ¿verdad? Él no sabía la reacción aún de su papá. Podría haber sido que él regresaba y el papá no lo perdonara, ¿verdad? Pero él se imaginó de que por lo menos podía tener la comida de un obrero en la casa de su padre. Sin embargo, la sorpresa que se lleva, que es algo tan impactante, que cuando nomás lo mira el padre, lo mira de llegar y lo mira de lejos y inmediatamente lo manda a traer, que lo bañen, que le den sandalias nuevas, que lo vistan, matan al cordero más gordo, da lo mejor de él. Y eso nos pasa a nosotros también en nuestras vidas. Imagínate, cuando tú reconoces un error, cuando tú le pides perdón al Padre, en los cielos hay fiesta. Eso es lo que hace nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Hay fiesta porque sabe que hemos regresado, hemos nacido de nuevo. Cuando al final del camino, cuando te han estado llamando algunos vecinos, algunos amigos, mira, tenemos un grupo, mira, hay un encuentro, querés conocer de Jesús, querés conocer de Dios, ¿verdad? Cuando finalmente, muchas veces, probablemente tú lo has desechado y has dicho, no, no puedo, no tengo tiempo, no quiero. Pero hay un momento en la vida de cada uno de nosotros cuando finalmente, cuando alguien toca, uno abre. Y es para que pase el Señor de tu vida. Y es en ese momento, cuando pasamos de hijos pródigos, pasamos a tener una nueva vida, con nuevas investiduras, con un nuevo calzado, con nueva forma de vivir, con una forma correcta de vivir. Y es cuando nosotros hemos aceptado y hemos sido humildes, porque aceptamos que hemos estado sumergidos en la oscuridad, en aquellas tinieblas que nos están abatiendo. Pero ahora ya salimos de allí. Ahora ya estamos en este lugar, escuchando la palabra de Dios, escuchando el mensaje que Él tiene para tu vida, ¿verdad? Y no hay nada tan importante como arrepentirnos de aquellos errores que hemos cometido. Me recuerdo también en el Nuevo Testamento, cuando ya estamos hablando de la vida de Jesús, y muchas personas ahí también se equivocan, pero piden perdón. Y me recuerdo de la mujer adúltera, que llega a los pies de Jesús, y cuando Jesús le dice que es perdonada, pero le dice, vete y no peques más. Y es lo que te está diciendo también hoy el Señor. Está bien que te arrepientas, está bien que seas humilde, pero ya no lo hagas más, ¿verdad? No se trata de que nos arrepintamos hoy y que no nos aprovechemos también de lo que dice su palabra, que la misericordia del Señor todos los días es nueva para nosotros, ¿verdad? No nos aprovechemos de eso, de que mañana el Señor va a perdonar todo lo que haga hoy, ¿verdad? Sino que tenemos que saber nosotros ser humildes,
para poder aceptar nuestros errores, pero tratemos de no volverlos a cometer. De los errores se aprende, de los errores adquirimos sabiduría, para que la próxima vez no nos vaya de la misma forma. Entonces el Señor te está hablando el día de hoy. El Señor te está diciendo que debes de utilizar todos los dones que Él te ha dado en el momento que tú reconozcas tu limitación, en el momento que tú reconozcas que no puedas tener la capacidad para hacer ciertas cosas, pero si le pides la ayuda al Señor, Él te la va a dar. Este hijo pródigo, cuando llega con su padre, le dice: he pecado contra ti y contra el cielo, ¿verdad? Él reconoce realmente lo que había hecho. Está reconociendo los errores. Y por eso mismo el padre lo perdona y hace una gran fiesta. El hermano se pone celoso, se pone envidioso, se pone, no sé qué más podemos decir. Pero la respuesta también del padre al hermano mayor, le dice: todo lo que está aquí es tuyo. Tú puedes tomarlo en cualquier momento. Y quiero contarles algo que me ha pasado en mi vida personal. Yo tengo 6 hijos, ¿verdad? El mayor tiene 28 años y el segundo tiene 26, y ahí viene la marimbita para abajo. Mi hijo, el segundo, que tiene 26 años, pasó una etapa bien difícil, que nos hizo pasar una etapa bien difícil, porque él le gustaba fútbol y yo lo apoyé mucho para que fuera a jugar a nivel profesional y logró llegar hasta la primera división con los Cremas. Pero al estar sumergido en esos temas del fútbol, lamentablemente en Guatemala no es muy fructífera la situación y también necesita de muchos conectes para poder jugar y muchas cosas. Pero aparte de eso, también la infraestructura que tienen les hace entrenar 2 horas al día y todo el resto del tiempo es tiempo muerto, ¿verdad? Entonces, todo ese tiempo de ocio que tienen esos jugadores, y como ya están ganando plata y ya no tienen más que hacer, empiezan a caer en algunos vicios. Y me pasó con mi hijo. Él empezó a fumar, empezó a tomar, pero llegó un momento que se nos descontroló la situación. Él, no fue que yo le haya dado mi herencia para que se la gastara, ¿va? Porque no había. Pero él, su vida se la estaba gastando a una corta edad. Pero fue tan así la llamada de atención por parte de nuestro Señor, siento yo, porque nosotros ya no habíamos qué hacer. Entonces lo que hicimos fue doblar rodillas, con mucha humildad, le pedimos al Señor, lo entregamos en sus manos, que por favor Él hiciera su obra en la vida de mi hijo. Y lo que sucedió fue que se empezó a sentir mal, y con muchas molestias y unos dolores inmensos en el abdomen, y tuvo que ir al doctor, y cuando fue al doctor resulta que tenía serios problemas. Tenía 2 cálculos en cada riñón que le había ocasionado la bebida seguramente, y tenía otro problemita que era causado por tanto fumar. Pero al tocar fondo, él también, yo vi su gesto de humildad, reconoció todo lo que tenía finalmente, pues, porque al principio, cuando uno decía: vos estás fumando cosas o estás tomándote algo que no es, no, decía. Pero finalmente él tuvo la humildad para aceptar su error, de darse cuenta hasta dónde había llegado. Y me recuerda mucho la parábola del hijo pródigo, porque llegó a tocar fondo hasta ya no puede ni parar, porque los dolores eran totalmente profundos, ¿verdad? Pero eso fue lo que lo ayudó a salir de ese vicio. Entonces retomó su vida, retomó la universidad, retomó el trabajo, y gracias a eso, pues ahorita está bien, tiene su trabajo, ya salió de técnico de la universidad y ahorita está estudiando la licenciatura, ya se enfocó. Te lo cuento porque a pesar de que nosotros a veces, por ejemplo, yo a veces predicando, yo metido con el Señor, cree uno que a uno no le va a pasar algo así, ¿verdad? No, porque el Señor está conmigo, yo le estoy sirviendo, yo hago grupo, yo hago discipulado, yo recibo discipulado, paso toda la semana ahí hablando de Dios, ¿verdad? Entonces, el que estemos con el Señor no nos exime en ningún momento de que nosotros podamos no tener ese tipo de situaciones en nuestra vida diaria, sino que al contrario, ¿va? Creo que el Señor, tenemos pruebas tras pruebas, porque seguramente el enemigo quiere derrotarnos y quiere sacarnos de lo que estamos haciendo para el Señor.
Yo le doy gracias a él por mi hijo, porque finalmente, pues a sus 26 años, como les cuento, terminó este año su técnico universitario después de 3 años, es optometrista, y esperamos que tenga su licenciatura en 2 años más, ¿verdad? Y, y hay muchas situaciones, y se parece tanto la situación a la parábola, porque mi hijo mayor en algunos momentos se ha sentido celoso, porque él mira que a pesar aquel que estaba tomando, que estaba fumando, y uno le dedicaba más tiempo detrás de él, ¿verdad? Mientras que como mi hijo, el mayor, él ya salió de la U, él, yo le digo, pues si vos, para vos lo que querrás también, va, y realmente se cumple lo que dice ahí, va, porque para mí lo que yo tengo es de él, va. Pero en ese momento realmente uno hace fiesta cuando el hijo que uno cree que está perdido, regresa. Y así es Dios con nosotros. Cuando Dios se da cuenta que nosotros regresamos y reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros errores, tenemos la humildad para reconocer todas estas cosas, el Señor se pone feliz, hace fiesta en los cielos porque sabe que somos una persona nueva, sabe que somos alguien que está empezando de nuevo, pero está empezando bien. Yo quiero dejarles a todos esta noche que si han cometido algunos errores, que hagan un pequeño examen de conciencia y le pidan perdón a Dios por los errores que se han cometido, que tengan la humildad de reconocer aquellas limitaciones en las que han caído y que le pidan al Señor que les dé mucha fortaleza, que les dé mucha sabiduría para seguir adelante. Y quiero terminar contándoles una historia de un pastor mexicano, que precisamente viene también al tema del hijo pródigo y a este tema de la humildad que estamos hablando esta noche, porque este pastor dice que él andaba en los Estados Unidos en unas convenciones y cuando el Señor estaba terminando, los pastores estaban terminando en el tercer día de esas convenciones, dice que había un pastor gringo que se le acercó y le dice, mira, te tengo que dar esto que el Señor me dice que te lo tengo que dar. Era un anillo muy valioso. Valioso en sistemas monetarios, costaba como $1,000, ¿verdad? Y aparte tenía un valor muy sentimental porque él se lo había regalado a su esposa cuando eran novios. Pero dice que el Señor le decía, dale el anillo al mexicano, dale el anillo al mexicano. Y finalmente pues él accedió y habló con el mexicano, dice, y se lo dio. Y oraron uno por el otro y el mexicano vino, bueno, feliz con su anillo y se fue regresó a México y él estudiaba en la universidad, estudiaba Derecho y se fue a la universidad y con su anillo así bien bonito. Y sus amigos le decían, quítate el anillo, porque si no aquí por la violencia, ¿va? Aquí con todo video te lo van a quitar, le decía, ¿va? Y él decía, no, si el Señor me lo puso, el Señor me va a cuidar mi dedo también, ¿verdad? Él tenía la fe, ¿verdad? Él era pastor, ¿va? Pero después llegó a su comunidad y tenía muchas necesidades de algunos temas. Y de algunos de los miembros de la comunidad le dijeron, vende el anillo y lo usamos para la misión que queremos hacer y para esas cosas. Pero él sentía que eso no era lo que el Señor quería para él, ¿va? Y le dicen, eso no es cosa del Señor que regale el anillo otra vez, ¿verdad? Y no lo dio. Pero el fin de semana siguiente, a él le tocó irse para unas ciudades ahí en México, en la parte alta, montañoso. Había una convención y él fue invitado. Y cuando él estaba en el tema, ¿verdad? Dice que fue en un campo como de fútbol y que estaba hasta como enlodado porque había mucha lluvia, había habido llovizna, pero finalmente se quitó y él pudo predicar. Y él estaba ahí en el púlpito y atrás de él estaban todos los demás pastores de esas convenciones, porque así lo acostumbran en ese lugar. Cuando en eso le estaba predicando, y dice que el Señor le habló y le dice a Dios, dale el anillo al joven que está en el fondo. Y él dice que se hizo loco porque esto no es de Dios, ¿va? Él no quería soltar el anillo. Pero cuando en eso, cabal, mira en el fondo, mira a un joven. Y peor cuando lo mira, dice, esto no puede ser, ¿va? Porque dice que el joven llamaba la atención porque era un indigente, con la barba bien larga, todo sucio, comiendo basura. Él iba totalmente asqueroso porque vivía en la calle, vivía en el suelo y aparte que estaba lloviendo, ¿verdad? Entonces cuando finalmente Dios le dice, todo lo que tú tienes yo te lo he dado. Sí, Señor, le contesta el pastor, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué no le quieres dar el anillo que te estoy diciendo? Entonces, dice que el pastor sintió la presión y bueno, llamó al joven y le dice, lo llamó, ven, le dice, y el muchacho le dijo, no, ven, le dice, no. Entonces le dice, en el nombre de Jesús te digo que vengas. Entonces, cuando le dijo así, el joven empezó a caminar. Y cuando empezó a caminar en el centro, porque habían bancas y sillas en todos lados, cuando él empezó a caminar, la gente se empezó a parar. Entonces le decían, y aquí, él dijo, ¿qué está pasando aquí? O esta es una persona importante, ¿va? Porque todo el mundo se está parando. Lo único que su apariencia física en ese momento no lo podían, no se notaba, ¿verdad? Entonces cuando al finalmente llegó hacia él, el Señor le dijo, ponle el anillo y nada más. Y cuando el joven se empezó a acercar, dice que empuñó las manos y empezó a hacer así una cosa toda terrible. Y entonces el pastor pensó que algo se iba a manifestar ahí, ¿va? Que algún demonio o algo llevaba al joven, ¿va? Y así cuando le puso el anillo, el joven cayó hincado y empezó a adorar al Señor y a alabarlo. Y le dijo, gracias por perdonarme, le dijo al Señor. Y yo también te amo, Jesús, le dijo. Y entonces se sorprendió tanto el pastor, cuando en eso los pastores que estaban atrás de él salen corriendo dos. Uno salió corriendo sobre el muchacho, se le tiró al suelo donde estaba, que había lodo, a pesar que estaba entacuchado, lo empezó a besar, lo empezó a abrazar, y él no entendía por qué. Y el otro pastor se le acercó y le dice, ¿usted no entiende qué está pasando? Le dice. Entonces, no, le digo, no entiendo qué está pasando aquí. Entonces le dice, este joven que viene ahorita acá está perdido desde hace 5 años. Pero este joven era una eminencia. Este joven, en el lugar donde él empezaba a hablar, él era ¿cómo te dije? Él era el que dirigía toda la juventud y que ahora lo miraba como un vagabundo. Él era un gran siervo del Señor. Este muchacho que antes a tantos dice que habían pedido mucho avivamiento por él. Cuando finalmente se levantó este muchacho y donde él iba se llenaban los estadios. Donde él iba se sanaban a las personas. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, las personas que llevaban paralíticos caminaban, porque él era un gran líder. Pero pasó algo, dice, que este joven en algún momento se encontraba muy solo y él descuidó su relación con Dios. Entonces hubo un momento en esas giras que él tenía, que había una muchacha que lo andaba persiguiendo, llevaba 3 años detrás de él, lo empezó a seguir y finalmente se le fue a meter al hotel cuando andaba él en una gira. Y cuando pasó la noche, pues tuvieron sus relaciones y al día siguiente la muchacha no estaba. Solo le había dejado una nota que decía, a mí me pagaron por hacer esto, yo soy hija de una bruja, porque me dieron dinero para hacerte caer. Porque a través de ti Dios iba a restaurar a más personas, iba a restaurar este departamento y a todo el país. Y eso no lo podíamos permitir, le puso en la nota. Y ahora que le fallaste a Dios, le dijo el diablo, porque el diablo es astuto. Primero te hace caer y luego todavía te avergüenza, ¿verdad? En donde tú has caído. Y eso fue lo que hizo. Entonces por eso que el muchacho estaba ahí tirado y estaba ahí adorando al Señor porque eso era lo que él hacía. Entonces le dice el pastor, y el pastor que está abrazando y besando al muchacho, ¿quién es? Le dice. Le dijo, mira, él es el presidente de esta institución que organizamos. Él es el que organizó tu venida, el que te invitó para que vinieras a predicar a este lugar. Y el muchacho que está ahí es su hijo, le dice. Y en ese momento entendió el pastor por qué el otro pastor lo abrazaba, estaba contento de que había regresado. Estaba feliz porque el joven finalmente también tuvo la humildad de acercarse a escuchar la palabra de Dios. Él quería saber. Y después se levanta el muchacho y llega a abrazar al pastor mexicano y abre la boca y debajo de la lengua tenía una pastilla. Dice que con esa pastilla, con media pastilla, hubiera matado a una vaca. Él la tenía lista porque él dijo que era la última vez que él le había hablado a Dios, que si realmente lo perdonaba, que le mandara un mensaje. Y por eso había asistido a esa reunión. Y cuando Dios lo llamó al frente, él se dio cuenta que Dios lo había perdonado. En ese momento él levantó sus manos, empezó a alabar al Señor, empezó a darle gracias. Y él contó que él no miraba al pastor, sino que miraba una luz blanca detrás de él, que fue lo que lo hizo llegar hasta el altar. Te cuento esta historia porque
también es una historia del hijo pródigo. Este joven, después de haber sido un gran siervo de Dios, se había alejado del Señor, pero él le pidió una segunda oportunidad y el Señor es tan misericordioso que se la dio. El Señor siempre te va a dar una segunda oportunidad. La humildad no es una apariencia, es simplemente una actitud de tu corazón. Y no se trata de que desgarremos nuestros vestidos, que desgarres tu alma y le adores. Lo que queremos es que realmente tú seas, que le alabes, que le adores con el corazón al Señor. La humildad que Dios quiere en ti no está en tu ropa, no está en tu dinero, no está en tu intelecto. Está en el interior de tu corazón, donde todos los días busca apasionadamente su gloria y su presencia. La humildad para reconocer que fallaste, que solo Dios puede ayudarte para salir adelante. Para el fariseo, todos necesitan cambiar, menos él. Pero para los hijos de Dios como nosotros, Dios dice primero que nos cambien. Aceptamos ser cambiados. Y con mi testimonio levantarás mi casa, mi ciudad y mi familia. Eso es lo que Dios te quiere decir esta noche. Que seas humilde, como ese chico, como el hijo pródigo. En su momento fue humilde, aceptó su error y regresó a casa. Porque el Señor es maravilloso. El Señor está esperando de que nosotros podamos en algún momento estar al lado de Él. Cuando, cuando ese chico empezó a hablar en ese lugar, empezó a hablar en lenguas. En ese momento dice que cuando los pastores corrieron hacia Él, el Espíritu Santo se estaba derramando en ese lugar. 5 años en que ese muchacho ya no había sido tocado por el Señor, pero porque él solito se había creído lo que el enemigo le había dicho. Pero el Señor es misericordioso y lo perdonó. Y por eso le dio esa segunda oportunidad. Ahora te quiero preguntar, este jovencito perdió su relación con Dios. Pensó que con lo que él ya tenía era suficiente. Ahora, cuando tú descuidas tu relación con Dios, es posible que caigas. Cuando tú te sueltas de la mano del Señor, es posible que caigas. Lo que no tenemos que hacer, pase lo que pase, es soltarnos de la mano. Hoy la economía está sufriendo enormemente a nivel mundial. Y a todos en algún momento pasar momentos difíciles en nuestras casas, en nuestros hogares. Pero el Señor es grande y yo te aseguro que tú no has dejado de comer en estos 7 meses. De pandemia. Y yo estoy seguro que el Señor ha puesto el pan en tu casa. Y que este momento de reconocer nuestros errores, nuestros pecados, delante de los ojos de Dios, también nos atrevamos a ser agradecidos con Él. Que le agradezcamos por todas las cosas buenas que nos ha dado. Por todo lo bueno que has puesto en la mesa. Dios es grande y lo que quiere en ti es que esa humildad la reconozcas, pero desde el fondo de tu corazón. No ser humilde de vestidura, ser humilde de que quieras dar tu dinero. La humildad viene de tu corazón, que sea una actitud del corazón. Y eso me recuerda cuando ungen al rey David, ¿verdad? Él es ungido porque su corazón estaba acorde con el corazón de Dios. Imagínate eso. Que tengamos y esa actitud en nuestro corazón para que estemos acordes al corazón de Dios. Imagínate los beneficios y las promesas que se pueden hacer realidad en tu vida. No es desgarrar vestidos, no, lo que es desgarrar tu alma y que lo adores con todo tu corazón.
Gracias, Señor, te doy Dios. Doy gracias por esta palabra, este mensaje, Señor. Y por estos jóvenes, Padre, que yo sé que su corazón está puesto y su corazón es como una esponja que está escuchando tu palabra y la está absorbiendo, mi Dios. Yo sé que tú los vas a guiar, los vas a tomar de tu mano, Padre, y vas a hacer cosas grandes en sus vidas. Ellos van a ser el estandarte en sus familias, van a ser esa luz con la que está iniciando cada familia, en cada hogar. Son el centro, mi Dios, de todas esas familias. Hoy te agradezco en el nombre de Jesús, en nombre del Espíritu Santo, Señor. Que los bendigas a cada uno, mi Dios, de los que están escuchando esta tarde tu palabra, Señor. Que seas tú el que ponga en sus corazones esa actitud de nobleza, de humildad, para reconocer sus pecados, para reconocer sus errores, pero sobre todo para tomar fuerza, ser valientes y aceptar los retos que también tú nos pones, Señor. Porque a través de esos retos vamos a ver la gloria, vamos a ver tu gloria en nuestras vidas. A través de esos retos vamos a ver testimonios con los que otras personas van a poder llegar a tu camino. Vamos a alcanzar testimonio que va a tocar el corazón de otras personas. Y que en algún momento van a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero alcanzar esas cosas. Yo quiero ser un hijo de Dios. Que se te note, que donde tú pases sepan, ahí va un hijo de Dios. Y que la gente quiera pegarse a ti. Y recuérdate que tienes que estar tú totalmente sumergido en la presencia del Señor. Y sumergidos te hablo cuando uno, como cuando uno se mete a una piscina. Si tú te metes a una piscina de sumergido, cuando tú sales, abrazas a alguien, lo puedes empapar, porque tú estás lleno de agua. Así es sumergirse en el Espíritu. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando tú abraces a alguien, le vas a transmitir, lo vas a llenar también del Espíritu Santo, porque tú estás empapado del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta tarde tan maravillosa, Señor. Te doy gracias, Padre, por esa invitación. Bendice la vida de todos los que están conectados en este momento, Señor. Derrama bendición en sus casas, en sus hogares, con toda su familia, Señor. Y que seas tú esa provisión en el momento oportuno, Señor. Yo sé que tus tiempos son perfectos y también que el propósito que tienes para cada uno de nosotros también es el propósito perfecto para nuestras vidas. Y no importa nuestra limitación, no importa no tengamos tal vez la capacidad en algún momento o que tengamos alguna debilidad, pero yo sé que contigo, contigo con nosotros, Señor, qué debilidad, limitación o incapacidad la echamos fuera de nuestra vida, Señor. Damos gracias, Espíritu Santo, y te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú el que mora en nuestros corazones, que nos guíe y seas tú el que gobierne nuestros pasos, nuestro camino, hasta alcanzar algún día al cielo, mi Dios, al reino de los cielos y ver tu rostro, lo que anhelamos todos. Y como respondió Moisés a Dios, ¿quién soy yo que vaya al faraón, saque de Egipto a los hijos? Si el Señor ya te eligió, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo como lo hizo Moisés. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Pero seguramente haber pensado. Pero con el respaldo de Dios, él hizo lo que hizo. Liberó a todo ese pueblo de Israel que había sido esclavizado durante más de 400 años. No importaban los ejércitos egipcios, no importó nada, las riquezas. El pueblo fue libre porque Moisés fue obediente, porque Moisés reconoció con humildad, pero reto. Y lo hizo y el nombre de Dios se glorificó porque el pueblo fue liberado. Amén.
Qué gusto haber estado con ustedes esta noche. Gracias nuevamente por la invitación. Espero que el Señor en tu corazón te haya hablado y que estés dispuesto a aceptar los retos que la vida te da. Pero que lo tomes, pero no te sueltes de la mano de Dios, porque solo así vas a alcanzar tus metas, tus sueños, tus anhelos. Buenas noches.